Bien, hermanos, buenos días a todos, Dios les bendiga. ¿Cómo están hoy? Después de todo el día de ayer lloviendo, ¿verdad? Y pues gracias a Dios que ya hoy amaneció muy bien, ¿verdad? Y pues podemos estar aquí en la iglesia. Hermanos, antes de entrar a la lectura que vamos a tener en esta mañana, ¿está encendido, verdad? Ok. Tenemos una visita grata, ¿verdad? Aquí a la iglesia, y nos acompaña el pastor Narciso Nadal juntamente con su familia. Y pues hay algunos hermanos que no le conocen, y no quisiéramos que cuando termine el culto se vayan, ¿verdad?, sin conocerle. Pastor, si puede ponerse de pie un momento y preséntenos a su familia para los hermanos que no le conocen. Amén. Bienvenidos. Aparte de, ¿ya dieron la bienvenida a los demás? Ok. Aparte de la familia del pastor, alguien más que nos acompañe por primera vez, hermanos, aquí a la iglesia. Es la primera vez que usted viene, está aquí con nosotros, ¿verdad? Queremos darle la bienvenida y tenemos un pequeño presentito para usted, ¿verdad? De parte de la iglesia. Alguien de este lado, nadie, todos somos de casa, todos somos de aquí. De este lado, alguien que venga por primera vez, también todos somos de casa. Ok, perfecto. Bien. Bueno, pues gracias a Dios que estamos aquí. Amén. Pues hermanos, pues vamos a entrar entonces a lo que es, ¿verdad?, el estudio bíblico en esta mañana. Y le voy a pedir, hermanos, que por favor vayamos a nuestras Biblias, al libro de Segunda de Crónicas. Busque por favor ahí en su Biblia, Segunda de Crónicas, y el texto que vamos a estar, hermanos, leyendo, vamos al capítulo 18, Segunda de Reyes, capítulo 18, de Crónicas, discúlpeme. Segunda de Crónicas, capítulo 18, y vamos a leer, hermanos, aquí del versículo 1, y vamos a leer los primeros 8 versículos. Segunda de Crónicas, capítulo 18, el versículo 1 al versículo 8, y vamos a leerlo de manera alternada, ¿verdad? Yo leo el 1, ustedes el 2, y así sucesivamente. Y en el versículo 8 lo leemos todos juntos. Amén. Ok, dice la palabra de Dios así. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en mano del rey. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo:
haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana, pedir al Señor que nos dé su bendición. Padre, gracias porque podemos acudir a ti, Señor, en oración por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias por esa bienaventuranza, Señor, de poder ir a ti en oración y pedir tu favor. Yo te pido en esta mañana que por favor tu Espíritu Santo obre en cada uno de nuestros corazones. Ayúdame por favor a mí para poder ser de bendición para la vida de cada uno de los hermanos. Te pido, Padre Celestial, que uses tu palabra como siempre para hablarnos, para transformarnos. Te pido, Señor, si hay alguien aquí también que aún no te conoce como Señor y Salvador, queremos rogarte y pedirte para que de la misma manera, Señor, tu palabra la uses, tu Espíritu Santo le convenza a esa persona acerca de su necesidad que tiene, de su salvación. Obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, danos tu bendición. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, hermanos? La semana pasada, hermanos, si usted recuerda, la semana pasada nosotros hablamos, ¿verdad?, acerca de lo que es de un tema que tiene que ver con las convicciones que debe de tener el creyente, el cristiano en su vida. Y pusimos, ¿verdad?, o tomamos como ejemplo, ¿verdad?, a Noé, como Noé, ¿verdad?, en algún momento, en alguna etapa de su vida, él, ¿verdad?, mostró convicciones y vimos también, obviamente, cuáles son las bendiciones, ¿verdad?, de cuando nosotros como cristianos vivimos por convicciones. Vimos también que las convicciones del creyente, las convicciones del cristiano, tienen que estar basadas en la palabra de Dios, en lo que Dios dice, en lo que la palabra de Dios enseña. Para nosotros, hermanos, este es el mapa a seguir. Esta es la guía, ¿verdad? Esto es lo que Dios nos ha dejado a nosotros para que nosotros sepamos lo que tenemos, lo que debemos creer. Y seguro, ¿verdad?, estamos en que si nosotros vivimos bajo los principios de la palabra de Dios, Dios promete, ¿verdad?, no que todo el tiempo las cosas van a ir bien, pero Dios promete, hermanos, que cuando usted vive por convicciones, Dios le honrará. Dios, hermanos, Él dice en su palabra que Él honra a los que le honran. Y, hermanos, ese fue, ¿verdad?, lo que vimos la semana pasada. Y lo traigo una vez más a memoria porque estoy tratando, ¿verdad?, de que por algunos domingos hablemos acerca de esta palabra, acerca de lo que son las convicciones. Damos gracias a Dios por personas que están en la iglesia, y lo que queremos también es que ellos, ¿verdad?, puedan ver a la luz de la palabra de Dios lo que nosotros creemos y por qué lo creemos. Porque no nada más es yo creo esto, sino por qué lo creo. A veces yo me encuentro con personas y cuando yo pregunto, ¿verdad?, acerca de ciertas creencias, muchas de las veces esa persona pues responde algo como, bueno, yo creo eso porque eso es lo que me dijo mi pastor, ¿verdad? Pero ahora, como estamos viviendo en un tiempo tan peligroso, hermanos, donde existen falsas enseñanzas, falsos pastores, entonces uno tiene que ir a la palabra de Dios. De manera que cuando a usted le pregunten lo que usted cree, ¿verdad?, usted pueda decir con toda seguridad, yo lo creo así porque
a mí la Biblia me ha convencido. La palabra de Dios es la que me ha convencido. La palabra de Dios es la que es en la que yo he visto lo que yo creo y ahí baso mis convicciones. Y en esta mañana quiero hablar acerca de este personaje llamado Josafat. La semana pasada, como digo, vimos a Noé. Ahora vamos a ver a Josafat, pero vamos a ver la vida un poco de Josafat, hermanos, de cómo Josafat era un hombre, era un rey, era un personaje que tenía convicciones, pero eran convicciones, ¿verdad? Cambiantes. Eran convicciones que no estaban tan firmes en su vida. Y cómo eso le trajo consecuencias. Y hoy en día, hermanos, de la misma manera, si nuestras convicciones no están bien fundamentadas en la palabra de Dios, hermanos, eso es peligroso. Eso es peligroso porque si yo no estoy firme en lo que creo, pues eso me puede llevar a graves consecuencias. Y vamos a ver aquí en la vida de Josafat este ejemplo. De manera que vamos a ver otros versículos. Esta mañana, hermanos, estaba repasando, ¿verdad? La enseñanza. Y mientras estaba repasando, no sé qué le pasó a la computadora. Y la computadora abría el documento que estaba repasando y ¡pum! Se iba, se apagaba. No me duraba ni 30 segundos, se apagaba muy rápido. Entonces, así que si usted me ve punchándole al teléfono, no es porque yo tengo aquí un pequeño respaldo, pero es más difícil. Entonces, es por eso, ¿verdad? Entonces, hermano, vamos a ver que aquí en la vida de Josafat, hermanos, este hombre llamado Josafat, la primera vez que se nos presenta, que la Biblia nos lo presenta, hermanos, lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 42. Y nos lo presenta de una manera muy sencilla, hermanos, pero Dios así quiso que estuviera en su palabra. Y mire lo que dice en el 15, versículo 24 de Primera de Reyes, dice la Escritura: y durmió Asa con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Josafat su hijo. De tal manera que este versículo, hermanos, a nosotros nos presenta, ¿verdad?, a Josafat, ¿verdad?, como el hombre, ¿verdad?, que fue el sucesor de su padre en el reinado. Pero también, hermanos, más adelante, en ese mismo libro de Primera de Reyes, en el capítulo 22, ahí se nos menciona un pequeño breve relato acerca de lo que fue la vida, ¿verdad?, de Josafat. Una pequeña biografía. Muy poquito se habla de él, pero da un breve repaso acerca de lo que fue su vida ahí en Primera de Reyes, capítulo 22. Pero, hermanos, ya es en Segunda de Crónicas, que es donde quiero que vayamos. Ya es en el libro de Segunda de Crónicas donde se hace un relato más completo acerca de la vida de Josafat. Y vamos a ver de manera, hermanos, sencilla, algunos detalles que se narran en la vida de Josafat. En Segunda de Crónicas, capítulo 17, vaya conmigo por favor, Segunda de Crónicas, capítulo 17. Este es unos versículos, un capítulo antes de donde nosotros tuvimos la lectura. Mire unas reseñas de Josafat, hermanos. Dice la Biblia, ahí en el capítulo 17, en el versículo 3 dice: y Jehová estuvo con Josafat. Y Jehová estuvo con Josafat.
En el versículo 4 dice que él buscó al Dios de su padre. En el versículo 5 dice que por causa de él buscar al Señor, dice que Jehová, dice que confirmó el reino en su mano. Y dice que todo Judá, todo el pueblo que él gobernaba, dice que le traían a él presentes. Versículo 6 dice que se animó su corazón en los caminos de Jehová. Hablando de unas reseñas que tuvo Josafat al principio de su reinado. Versículo 9 dice, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. La ley de Dios empezó a ser enseñada en todo el reino, por mandato obviamente de Josafat. Versículo 11, y traían los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados. Y dice ahí que le trajeron 7,700 carneros, 7,700 machos cabríos. Y dice que Josafat iba engrandeciéndose. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá. Tenía hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Hermanos, esto nos enseña que Josafat al principio de su ministerio, él comenzó bien. Y nosotros pudiéramos preguntarnos, después de estas reseñas que se mencionan en el capítulo 17, ¿qué le podía faltar a Josafat? Tiene el favor de Dios en su vida, está viendo cómo Dios lo está prosperando, cómo Dios lo está bendiciendo. ¿Qué le faltaba a Josafat? Bueno, yo creo que nosotros pudiéramos estar de acuerdo en que no le faltaba nada. No le faltaba nada. Dios estaba con él. ¿Sabe, hermano, que cuando nosotros venimos a Cristo, mire, si usted tiene al Señor, ¿verdad? Como su Señor y su Salvador, usted tiene todo. Usted tiene todo. Porque realmente usted tiene al dueño que es dueño de todo. Entonces, y no se diga, hermano, estoy hablando en el sentido espiritual, pero también en el sentido material, hermano, Dios, si no le ha dado quizás lo que usted quisiera que Dios le dé, es porque Dios sabe por qué no se lo ha dado. Pero realmente, hermanos, fuera de Dios para nosotros no hay nada. Usted ha visto cuando una persona recién se convierte. Cuando una persona recién se convierte, hermano, mira, ese hermano, ese comienza, ¿verdad? Con todas las ganas, ¿verdad? Quiere comerse, ¿verdad? Quiere comerse el mundo cristiano, quiere comerse la palabra de Dios y la palabra de Dios, ¿verdad? Le nutre tanto, las predicaciones se les hacen cortas, los cultos se les hacen cortos, todo lo que tiene que ver que en el ámbito, mire, está en su primer amor. Está en su primer amor. Entonces Josafat, cuando él llega al ministerio, él comienza bien. Él, hermanos, él se asegura de que Dios esté con él y Dios está con él y Dios lo empieza a bendecir. Ahora, el problema radica en el capítulo 18, que fue el texto que nosotros leímos. Y dice la escritura en el capítulo 18, regresando a nuestro texto, dice de Josafat que él tiene riquezas y gloria, no pocas, en abundancia. Él tiene todo lo necesario, él no necesita nada. E independientemente, hermano, de las riquezas, de la abundancia que él tenía, independientemente de eso, él tenía a Dios. Dios estaba con él. Pero en ese mismo versículo,
aparece una frase en la parte B y dice, y contrajo parentesco con Acab. Y contrajo parentesco con Acab. Acab era otro rey. Ahora quiero que veamos algunos aspectos de manera rápida, así, algunas características acerca de este hombre llamado Acab. Mire lo que dice en Primera de Reyes. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 16, hermanos. Primera de Reyes, capítulo 16. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Dice la palabra de Dios, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri. Recuerde, hermanos, que el reino estaba dividido. Recuerde que el reino estaba dividido. Y Josafat, ¿verdad? En su momento fue el que reinó, ¿verdad? Judá. Y Israel, ¿verdad? Lo reinó lo que es, hermanos, Acab. Entonces, dice que reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Ya. Con ese versículo nosotros podemos llegar a la conclusión entonces que Acab fue un rey malo, que Acab fue un rey impío. Mas sin embargo, hermanos, la Biblia nos da más detalles acerca de la vida impía que llevó Acab. Versículo 31 dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Tomó por mujer a Jezabel, una mujer muy famosa en las escrituras. Luego dice, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue, está hablando de Acab, y fue y sirvió a Baal y lo adoró e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Y hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, el Dios de Israel. Así era, hermanos, la maldad de este hombre, de este rey llamado Acab. Era un idólatra, era un pagano, era alguien, hermanos, que había, verdad, profanado, verdad, el nombre de Dios, y todos sus hechos están narrados en la palabra. Ahora dice la Biblia, entonces, regresando a nuestro texto, que Josafat dice que hace parentesco, hermanos, con este rey llamado Acab. Pero si es que Josafat no tiene necesidad de nada, Josafat, hermano, no le hace falta nada. Dios está con él, Dios lo está prosperando, Dios lo está bendiciendo. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Josafat quiere hacer parentesco, verdad, con este rey pagano, con este rey impío? Y hermanos, una de las respuestas a eso es que Josafat, y vamos a verlo un poquito más adelante, Josafat, hermanos, mostró vulnerabilidad en cuanto a sus convicciones. Hermano, usted y yo estamos completos en Cristo. Usted y yo, hermanos, nosotros, gracias a Dios, tenemos la palabra de Dios, tenemos una buena iglesia, tenemos buenos hermanos en Cristo, tenemos buena música, buenos himnos. Hermano, todas las bendiciones espirituales que Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros, las tenemos disponibles. No necesitamos más nada. Ahora, aquí hay una advertencia.
Y la advertencia, hermanos, basándonos en la vida de Josafat, es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que nosotros queremos hacer parentesco. ¿Sabe que Dios a nosotros, hermanos, en el momento en que nosotros nos convertimos a Cristo, dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, dice que nosotros antes, dice que íbamos, ¿verdad?, siguiendo la corriente de este mundo. Pero en el momento en que nosotros nos convertimos, ahora vamos contracorriente. Ahora nos toca, hermanos, ir contra este sistema del mundo, contra los principios que muchas veces establece el mundo, por la manera en la que el mundo se conforma. Y hermanos, si yo voy a marcar una diferencia, yo tengo que estar muy claro, tengo que estar muy firme en mis convicciones. Yo tengo que estar bien plantado en lo que yo creo. Yo tengo que estar bien convencido de lo que Dios quiere para mi vida espiritual. Entonces, Josafat, hermanos, dice la palabra que él contrajo parentesco con Acab. Y mire, más adelante, dice en el versículo 2, y después de algunos años, descendió a Samaria, está hablando de Josafat. Dice que después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab. A veces, hermanos, a veces el problema no es el sistema, no es el mundo. A veces, hermanos, somos nosotros. A veces somos nosotros los que exponemos nuestras convicciones. Muchas veces somos nosotros los que exponemos lo que nosotros creemos. Por eso, hermano, hermana, usted tiene poquito tiempo, ¿verdad?, en la palabra, poco tiempo de convertido, poco tiempo en la iglesia. Mire, yo le aconsejo a usted, ¿verdad? Y en el nombre del Señor yo le digo a usted, lea la Biblia. Lea la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es la que le va a convencer a usted en cuanto a lo que usted va a creer, y usted se va a mantener firme. Sea fiel a escuchar la palabra de Dios. Sea fiel a congregarse, porque eso le va a ayudar a usted a mantenerse firme y a estar firme en las creencias que nosotros como cristianos debemos de tener. Entonces, dice la Biblia, hermanos, que Acab, Josafat, dice que él fue a visitar a Acab. No hay, es que pudiéramos también preguntarnos a qué necesidad tenía Josafat de bajar, de ir a Samaria y de ir a encontrarse con Acab. Dice la Biblia, hermanos, en los versículos que leímos, que eran los filisteos los que venían a donde está él. O sea, los mismos inconversos venían a él. Él no tenía que ir a buscar a Acab. Mas, sin embargo, cuando Acab, hermanos, ve que Josafat, ve venir a Josafat, sabe Josafat, muy astuto, porque aquí se describe la astucia de Acab. Pero también, hermanos, nosotros debemos de estar claros que el mundo es muy astuto. Y el mundo es muy astuto porque Satanás es astuto. Y dice la palabra de Dios que este mundo está bajo la influencia del maligno. De manera que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros nos enfrentamos a este mundo. Hermano, mientras menos usted exponga sus convicciones, menos posibilidad está usted de doblegarse. Mientras más va y usted expone sus convicciones, hay más posibilidades de que usted se doblegue. Dice la Escritura que
Entonces Acab, cuando vio que Josafat venía hacia él, dice que Acab mató muchas ovejas, mató muchos bueyes. ¿Josafat tenía hambre? No. No. Él tenía de todo. Pero Acab, hermanos, le ofrece un presente a Josafat. Se ponen a comer, se ponen ahí, ¿verdad? A interactuar, se ponen a hablar, se ponen ahí, ¿verdad? A platicar diferentes tipos de posibilidades. Y mientras estaban en la alegría, en la felicidad, mientras estaban en el momento, entonces, mire, Josafat le dice en el versículo 3, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galat? Acab le está pidiendo ayuda a Josafat para ir a la guerra, para ir a pelear. Ya no nada más, hermanos, estoy ya interactuando contigo, ya somos camaradas. Por eso dice la Escritura, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Pero hermano, es que Josafat era diferente a Acab. Como el cristiano es diferente del impío. Como el impío es diferente del cristiano. Dios a nosotros, hermanos, y no es, mire, Dios ama a todo el mundo, Dios ama a todas las personas. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama a las personas. Por eso es que Él envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Pero en el momento, hermanos, en que nosotros nos convertimos a Cristo, a partir de ese momento, hermanos, hay una diferencia. Debe de haber una diferencia entre yo, que soy un hijo de Dios, entre yo, que soy un cristiano. De hecho, uno de los temas que se tratan en los discipulados es al recién convertido enseñarle que ahora que él es cristiano, que es convertido a Cristo, él tiene que vivir una vida diferente. Porque es diferente, porque en Cristo somos diferentes. Entonces, dice la Biblia que Josafat, hermanos, él sabía que no podía hacer, ¿verdad? No podía hacer juntarse, no hacer hacer parentesco con Acab. Pero ahora, ya lo vemos aquí ahora, identificándose como uno de él. Yo soy como tú, tu pueblo es como mi pueblo. Pero es que el pueblo estaba siendo enseñado en la palabra de Dios. El pueblo, hermanos, estaba siendo enseñado en las Escrituras. Entonces, ¿cómo Josafat puede decir que el pueblo de él, un pueblo que bajo su reinado, bajo su gobierno, hermanos, estaba dado a la idolatría y lo que vimos en la vida de Acab, ¿cómo el pueblo de Acab va a ser igual al pueblo de Josafat? Un pueblo donde él había dado orden para enseñar la palabra de Dios. Debe de haber una diferencia. Entonces, hermanos, Josafat está mostrando doblez en cuanto a sus convicciones. Él no está firme en lo que él sabe que es lo correcto. Pero mire, en el versículo 4, dice la Escritura, mire lo que le dice Josafat al rey. Dice, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Esto, hermanos, esto habla de una persona que sabe, vamos a ir a la guerra, oye, vamos a consultar con el Señor.
Vamos a consultar con Jehová. Oh, hermanos, si ante cualquier decisión que nosotros tomáramos, consultáramos a Dios, las cosas serían diferentes. Ante la mínima decisión que yo voy a tomar en mi vida, ver qué es lo que Dios me está diciendo en su palabra, qué es lo que Dios quiere. ¿Dios está de acuerdo? Aquí hay jovencitos, en el futuro usted seguramente, ¿verdad?, se va a casar. Usted debe de preguntarse, o llegará al momento en que usted debe de preguntarse si ese muchacho o esa muchacha es la voluntad de Dios para su vida. Sí. ¿Por qué? Porque esa es una decisión importante que usted va a tomar en su vida. El saber con quién usted se va a casar, con quién usted va, ¿verdad?, a vivir el resto de su vida. Eso no es cualquier decisión. Por eso usted debe de asegurarse de que usted va a hacer la voluntad de Dios. Si Dios le dice a usted que no, sométase a lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nos conviene. Nos conviene. Entonces, Josafat le dice al rey que se consulte a la palabra de Dios para poder saber si van a ir a pelear, si van a ir a la guerra. Lo demás, hermanos, para ganar un poquito de tiempo, vemos que el rey de Israel dice que él reúne, ¿verdad?, a sus 400 profetas. Y Josafat, hermanos, él entiende de que esos 400 profetas que tiene Acab son falsos. Tiene ese discernimiento para identificar. Por eso es que Josafat le dice una vez más en el versículo 6, ¿hay algún otro profeta de Jehová? Para que por medio de él, mira, ¿sabes qué le estaba diciendo? Mira, yo no quiero, mira, tus profetas, no hay alguien que sea de Jehová, que esté con Dios, que predique, que él nos enseñe, que él nos diga. Más adelante, en ese mismo, consiguiendo la secuencia de la lectura, hermanos míos, vemos que Acab se enoja. Porque dice que Micaías nunca le profetiza bien. Puro le profetiza cosas malas. Y él se enoja, ¿verdad? Se pone furioso porque no escucha lo que el rey quiere escuchar. Siempre dice que le profetiza el mal. Y hermano, mire, la palabra de Dios es así. A veces, yo no sé si usted, pienso que estoy seguro que sí, que cuando usted lee la palabra de Dios, usted estudia la palabra de Dios le confronta. A veces hay cosas en la Biblia que cuando nosotros la estamos leyendo no nos gusta. Pero es que no es si nos gusta, es que si es Dios que me lo está enseñando, entonces yo con un espíritu humilde, con espíritu de mansedumbre, yo puedo orar y decirle, Señor, gracias. Gracias porque mira, este tiempo fue muy agradable, me enseñaste, me hablaste a mi vida, ahora ayúdame a hacer esos ajustes, a hacer esos cambios en mi vida y Señor, gracias por hablarme. Porque Dios usa su palabra para hablarnos. Dios usa a sus profetas para hablarle a su pueblo, como Dios hoy en día usa, ¿verdad?, a sus pastores, usa, ¿verdad?, a los maestros de escuela dominical. ¿Para qué? Para enseñar, para instruir la palabra de Dios a su pueblo. Entonces, dice la Biblia que Micaías le profetizaba mal a este rey. Y Josafat, él dice, no hable así mi rey, no diga eso, no se exprese así de lo que Micaías quiere decirle. Si él le va a hablar, mire, no hable así del varón de Dios, no hable así del profeta.
Esos son pizcas, hermanos, de que Josafat tenía el temor de Dios. Pero sus convicciones estaban siendo, hermanos, puestas a prueba. Y hasta este punto, en esas convicciones que él estaba siendo puesto a prueba, él estaba fallando, se estaba doblegando. De tal manera que cuando mandan o envían a traer, hermanos, a Micaías, hermano, le dice, ¿verdad?, que él va a morir. Entonces, si Josafat, hermanos, hubiera mostrado convicción firme, convicción, ¿verdad?, en lo que es la palabra de Dios, él hubiera dicho a Acab, mira, ¿sabes qué, rey? Mira, ya el varón de Dios habló. Él dice que no vayamos, porque mira, hay problema. Pero ¿sabe qué hizo Josafat, hermanos míos? Él fue a pelear, él fue a esa guerra a donde el varón de Dios los había advertido. Y hermano, qué terribles consecuencias hay para todos aquellos que quieren ir en contra de la palabra de Dios. Yo recuerdo hace algunos años atrás que en la iglesia, hermanos, y no lo digo como mofándome, no, Dios sabe que no, lo estoy haciendo a manera de ilustración. Y hermanos, y estábamos en la iglesia. Yo en ese entonces yo estaba soltero. Entonces, eso no fue hace muchos años, fue hace poco. Entonces, mira, hermano, yo recuerdo que en las reuniones de evangelismo que nosotros teníamos, una jovencita empezó a visitar la iglesia como resultado de evangelismo. Y esa muchachita, esa jovencita, empezó a venir a la iglesia, bien fiel, hermanos, bien fiel, en su primer amor. No había culto que esa muchachita no se perdiera. Las reuniones de los jóvenes, esa muchachita estaba ahí. Día de evangelismo que tenía la iglesia, esa muchachita estaba ahí. Y así se mantuvo esa muchachita por alrededor de unos 4 o 6 meses. De repente, ella no estaba en un culto. Y sabe, cuando una persona, hermano, no está en la iglesia, eso se percibe. Uno se da cuenta, oh, faltó fulanito, no vino, estará bien, ¿qué ha de haber pasado con él? Y esta muchachita no vino ese domingo que debió haber estado en el culto. Tampoco vino en la tarde. Tampoco vino el culto del jueves. No vino al programa de evangelismo. Después vimos que ya como que se desapareció, como que se la tragó la tierra. Y por verdad, un momento la encontré. Y yo le pregunté, le dije, ¿qué pasó? Mira, ¿qué sucedió? ¿Está pasando algo? La iglesia necesitas que te ayude en algo. ¿Quieres que en tu vida espiritual? Y ella dice, no, yo estoy bien. Dice, yo estoy bien, gracias a Dios. Digo, ok, ¿y por qué no estás viniendo? Y etcétera. Y ella dice, lo que pasa, dice, es que me invitaron, fui a tal lugar, como un retiro, algo así. Y luego dice, no, pues, ahí me enseñaron muchas cosas que no van así como ustedes me la enseñan ahí en la iglesia. Y le digo, ¿y luego?
pues la verdad, yo ya me decidí y pues yo ya me voy a quedar aquí, voy a permanecer aquí. Ok, bueno, perfecto, que Dios te bendiga, adelante. No la vamos a obligar, no la vamos a forzar. Pero sabe, hermanos, que al paso del tiempo, esta muchachita hoy en día no está en la iglesia, está en el mundo, batallando, sufriendo. Hermano, porque lo que yo creo deben de ser convicciones y no debo de moverme de lo que yo creo. No debo de moverme de ahí. Si es palabra de Dios, entonces yo tengo que creer lo que Dios dice en su palabra. Entonces Micaías, hermanos, le profetiza y le dice, mira, oye, no vayan a ese, mira, ¿sabes qué? Le va a ir mal a ese rey. Entonces, en la astucia del rey Acab, hermanos, ¿sabe qué hace Acab? Acab lo que hace es que manda a vestir al rey. Le dice, ¿sabes qué? Mira, tú vístete, ¿verdad? Tú eres el rey, tú eres el que vas a estar ahí representándonos a nosotros. Y mire, cuando ellos estaban en la guerra, dice la Biblia que el rey de Siria había dado orden, ¿saben qué? No peleen tanto con la gente, vayan contra el rey nada más y mátenlo. ¿Y quién iba vestido de rey? Josafat. De tal manera que por providencia de Dios, que por soberanía de Dios, cuando estos hombres enemigos rodearon a Josafat, hermanos, para matarle, Josafat empezó, es como que él grita, espérense, soy yo, espérense, soy yo. Y así libró su vida. Hermanos, doblegarnos ante lo que nosotros creemos, ante nuestras convicciones. Eso, hermanos, pone en riesgo tu vida espiritual. Eso pone en riesgo, hermanos, tu crecimiento espiritual. Ahora, Josafat estaba a punto de morir, pero ¿sabe qué es lo más triste, hermanos? Que Josafat no entendió la lección. Porque cualquiera hubiera dicho, bueno, óyeme, no me conviene andar con este Acab. No me conviene que yo esté en parentesco con él. No me conviene que yo esté en alianza con él. ¿A dónde yo me vine a meter y ahora a estar en este enredo? Pero él no aprendió la lección. Porque si nosotros continuamos, hermanos, con la historia leyendo, vamos a darnos cuenta, hermanos, que posteriormente Josafat, hermanos, hace lo mismo con el hijo de Acab. Y vuelve otra vez a verdad, a tener con él ciertas amistad, verdad, quieren trabajar juntos, pero es que, hermano, no se puede. No se puede. Las convicciones, hermanos, en el momento en que nosotros venimos a Cristo, las convicciones marcan una diferencia. Y yo debo, hermanos, de estar dispuesto a que esa sea una realidad, a marcar una, ya no es lo mismo, hermanos. Estando en Cristo tenemos una nueva vida. Estando en Cristo ahora tenemos que ir contracorriente. Ahora tenemos que tener cuidado con el mundo. Ahora tenemos que tener cuidado contra Satanás. Tenemos que tener cuidado aún con nuestra propia carne. Ya no es lo mismo. Ahora somos llamados a marcar una diferencia. Y ese es el propósito de las convicciones que están basadas en la palabra de Dios. Las convicciones, hermanos, cuando están basadas, están fundamentadas en principios bíblicos, hermano, mire, eso me va a llevar a mí
a ser una persona diferente. Las convicciones no solamente nos ayudan a marcar una diferencia, sino que también de la misma manera, como las convicciones bíblicas vimos la semana pasada, que no nada más nos protegen a nosotros, sino que también protegen a los nuestros. Cuando yo soy voluble en mis convicciones, cuando yo soy cambiante en mis convicciones, cuando yo no estoy firme en mis convicciones, cuando yo no estoy bien fundamentado en mis convicciones, en lo que yo creo, hermanos, eso es trágico. Porque no nada más me expone a mí, no nada más me hace vulnerable a mí, sino que expone y hace vulnerable a los que están alrededor de mí. ¿Sabe, hermanos, que la misma Biblia también nos enseña que el hijo de Josafat, ¿sabe con quién se llegó a casar? Él se llegó a casar con una de las hijas de Acab. Y si leemos la vida del final del hijo de Josafat, es triste, es terrible. Porque nuestras convicciones, hermanos, cuando no están bien fundamentadas en la palabra de Dios, nos hace vulnerables. Y hace vulnerables a los que nos rodean. Ahora vemos, hermanos, a Joram, el hijo de Josafat, casado con la hija de Acab. Y el hijo de Josafat, hermanos, un rey de la misma manera tremendamente perverso, y termina de una manera, hermanos, triste, termina de una manera donde, oiga, nadie deseaba verlo, de lo tan mal que él, de cómo murió. Porque las convicciones, hermanos, bíblicas, no solamente me hacen vivir una vida diferente, sino que también me ayudan a mantener a salvo a los míos, a los que me rodean. Ahora, hermanos, una vez más, haciendo énfasis en la importancia de que si yo voy a desarrollar convicciones, no es suficiente, hermanos, que usted escuche palabra de Dios los domingos en la mañana, los domingos en la tarde o los miércoles. Usted debe, hermanos, desarrollar una disciplina en su vida. Y esa disciplina que usted debe de desarrollar, hermanos, es la disciplina de que usted debe de estudiar la palabra de Dios. De manera que, mis hermanos, si usted tiene poco tiempo en la iglesia, yo le animo a usted a que usted, ¿verdad?, se fundamente bien en la palabra de Dios. Usted no tiene una Biblia. Bueno, usted puede hablar con alguno de nosotros aquí en la iglesia y podemos tratar de ayudarle para regalarle una Biblia. Eso lo tenemos ahí. Ahora, si usted tiene una Biblia, pero usted no la lee, usted no pasa tiempo escudriñándola, estudiándola, meditándola, usted va a ser muy voluble en sus convicciones. Y la verdad, hermanos, es que para que nosotros podamos mantenernos firmes en un mundo tan cambiante, necesitamos estar bien firmes en la palabra de Dios. Necesitamos tener convicciones firmes en la palabra de Dios. Ahora, Dios, hermanos, Dios, ahí mismo también en esta misma historia, nos enseña algo, hermanos, muy interesante. Mire lo que dice en Segunda de Crónicas, capítulo 19. Segunda de Crónicas, capítulo 19. Dice la Biblia: Josafat, rey de Judá,
volvió en paz a su casa en Jerusalén. Había sido librado de la muerte. Dios le guardó, Dios le cuidó. Versículo 2 dice, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que te aborrecen, a los que aborrecen a Jehová. Mire, hermano, qué pregunta más fuerte. Amas, dice, al impío tú lo ayudas. Y a los que aman a Dios, dice, oye, a los que aborrecen a Jehová, perdón, dice, tú los amas. Esa es una pregunta, hermano, oye, que yo pienso que a cualquiera le lastimaría. Y entonces dice la Biblia, pero se han hallado en ti buenas cosas. Aquí está, y aquí en este texto, hermanos, en este versículo 3, donde el profeta el vidente le dice, pero se han hallado en ti cosas buenas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de Acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Mira, hermano, Dios nos conoce a cada uno de nosotros mejor que nadie. Y Dios sabe aquellas áreas en nuestra vida en las que estamos bajando la guardia. Pero la buena noticia es, hermanos, que podemos nosotros en esta mañana tomar la resolución de disponer nuestro corazón y buscar al Señor. Y de que aquellas áreas en mi vida en las que yo me he doblegado, pararme y decirle, Señor, ayúdame. Es verdad, muchas veces yo me he doblegado, muchas veces he claudicado. Pero voy a empezar a vivir conociéndote a través de tu palabra y voy a dejar que tu palabra sea la que me convenza, la que marque el estilo de vida que yo debo de vivir. Porque, hermanos, somos llamados a vivir una vida en victoria. Somos llamados, hermanos, a vivir una vida donde nuestra vida de manera constante, hermanos, Dios sea bendiciéndonos. Pero cuando nosotros bajamos la guardia ante lo que nosotros creemos, no puede haber bendición de Dios. Dios honra a los que le honran. Ahora, si hay alguien aquí que aún no tiene a Cristo como Señor y Salvador personal, si usted no es convertido, mire, para que la Biblia realmente haga eco en la vida de usted, para que realmente la palabra de Dios venga a ser algo importante en su vida, y no nada más algo importante en su vida, sino que sea el estilo de su vida, y usted se pueda regir por la palabra de Dios, usted tiene, sin lugar a duda, usted tiene que venir a Cristo. Usted tiene que venir a Cristo. Así como Josafat recibió, ¿verdad?, la advertencia de este vidente llamado Jehú, él vino la palabra de Dios a él, lo confrontó. Sabe que el evangelio le va a confrontar su vida, le va a decir en qué áreas usted está mal y sobre todo le va a hacer ver que usted necesita a Cristo en su vida. Y la manera en que Cristo va a venir a su vida es cuando usted de manera humilde reconoce su necesidad que tiene de Cristo. Es cuando de manera humilde usted reconoce que sin Cristo usted está perdido. Que el único que puede darle un giro a la vida de usted, a su estilo de vida, a las cosas, ¿verdad?, que usted cree y las que determinan su manera de vivir, es el Señor Jesucristo.
Es una de las razones por las cuales este versículo está ahí en el frente. Porque nosotros creemos que el único camino, la única verdad y la vida es Cristo. Y ese es, mi amigo, mi amiga, si usted no tiene a Cristo, es a quien usted necesita en esta mañana. Mientras usted no se convierta al Señor Jesucristo, usted no puede vivir por convicciones en la palabra de Dios. De manera, mis hermanos, que más adelante estaremos hablando acerca de convicciones que nosotros como iglesia tenemos y por las cuales debemos de levantar el estandarte y decir, esto es lo que creemos. Y con la ayuda de Dios, permanecer en esas convicciones hasta que Cristo venga por su iglesia. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar, hermanos. Señor y Dios, gracias por tu palabra.